camino de salvación. Un equipo para servirle a Dios. Estamos hablando del tema de la oración. Empezamos con el primer espacio la semana pasada, y nosotros hablamos de lo primero, hablamos de muchas cosas que se hacen en la oración, ¿verdad? Porque muchas veces decimos cómo oramos, qué digo, y a veces como que nos faltan palabras, pero en la Biblia aprendemos todo lo que debemos hacer y decir en la oración. Y la semana pasada hablamos de lo que era la adoración, porque el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que eso es lo primero que nosotros debemos decir cuando estamos en su presencia en oración: adorarle y exaltarle y bendecirle, ¿verdad? Entonces vimos varios puntos en la adoración, y lo último que dijimos fue, para hacer un recordatorio, los que anotaron, por qué es necesario que adoremos. Recuerden que hay un texto bíblico que dice que es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Entonces aquí yo les dije, creo que lo copiaron la semana pasada, que Dios nos creó para adorarle, para hacerle un repasito, para traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros adoramos, traemos la presencia de Dios en nuestras vidas, y lo podemos ver esta mañana. Esta mañana sentimos la presencia de Dios en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Amén. Ajá. Cuando adoramos, el poder de Dios se desata, como le pasó a Pablo en la cárcel, que también lo vimos, ¿verdad? Que ellos adoraron cuando estaban en problemas y dificultades. No solamente adoramos cuando estamos bien, sino que cuando estamos en problemas y dificultades, oramos y adoramos. Amén. Y el poder de Dios se desata. También lo vimos en 2 de Crónicas 20, 17 al 22, donde por la adoración los enemigos se confundieron y el pueblo de Israel salió libre, ¿no? Porque el enemigo se confunde con la adoración. De manera que la adoración es un arma poderosa en la boca, la mente y el corazón del cristiano. Cuando usted sabe que está adorando, a veces decimos: bueno, pero ¿y cómo sé yo que estoy adorando? Cuando sus pensamientos, lo que dice su boca, está en su pensamiento y usted lo vive y lo siente en el corazón. Allí está adorando, ¿ok? La adoración al Señor es un arma de guerra espiritual, y lo podemos ver, lo que dijimos en 2 de Crónicas. Quita la idolatría de los problemas. Nosotros debemos adorar cuando tenemos problemas y dificultades, porque los problemas y las circunstancias difíciles tienen la habilidad de entronizarse o de entronarse en el corazón de nosotros. Entonces, cuando adoramos, sacamos el enfoque de los problemas en nuestra mente y nos enfocamos en Dios. Entonces, por lo tanto, quita la idolatría de los problemas, quita la confusión. Usted tiene confusión en su vida, adore, y el Señor: te voy a adorar porque no entiendo, y eso despeja las tinieblas de su mente y de su corazón. Vencemos el poder de las tinieblas y la brujería adorando. No tenemos que hacer nada, sino adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre los cielos, como sucedió en Natanael, primera de Juan 1, 43, 51, te llena de gozo, refrigera el alma y el espíritu, alumbra los ojos del entendimiento, trae favor de Dios y nos quita el temor cuando estamos en conflicto. Usted tiene miedo porque cuando tenemos problemas, lo primero que viene a nuestro corazón y nos asalta es un miedo, un temor, ¿verdad que sí? Sí. Y nos asustamos, y aquel susto viene al estómago horrible. Entonces vamos a adorar y eso se va a despejar. Entonces vamos a decir los beneficios y después decimos la tarea, ¿verdad? Yo traje aquí mi tarea, porque esa tarea usted la va a tener muy presente y se la va a hacer muy fluido adorar cuando usted conoce todos los nombres que le da el Señor en adoración.
Si no, esa la vamos a leer ahorita en cuanto terminemos el punto de la adoración. Que el punto lo terminamos con los beneficios de cantar. Porque una de las cosas, recordemos que la adoración la hacemos con nuestro corazón, con nuestra boca, con nuestra mente y cuando cantamos, ¿verdad? Entonces yo estuve buscando, investigando y vi los beneficios de cantar. Y yo decía, porque el Señor, Él es sabio. Y el Señor no nos manda a hacer algo que no nos vaya a traer beneficio integral en el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces yo copié aquí algunos beneficios del cantar. Cuando nosotros cantamos, dice que reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y nos llena de gozo. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia tristes, apagados, con alguna situación fuerte en el hogar o en la casa, pues salimos como con las pilas puestas, como le digo yo coloquialmente, ¿no? Salimos llenos de gozo, porque nos quita el estrés y mejora el estado de ánimo. También dice lo que leí, baja la presión arterial, impulsa el sistema inmunológico y promueve el aprendizaje de los niños. Cuando con los cantos, recuerden que le estoy diciendo los beneficios de cantar, ¿verdad? Entonces, como cantar es algo que nosotros hacemos en la adoración, por eso lo traje. Promueve el aprendizaje de los niños, agiliza la memoria, ¿verdad? Y dice aquí que los sonidos pueden influenciar las ondas del cerebro y dar bienestar, produciendo endorfinas. Las endorfinas dicen que son unas hormonas que lo llaman las hormonas de la felicidad, porque se producen cuando nosotros pasamos momentos de placer, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando cantamos, cuando nos sentimos bien, cuando realizamos actividades que nos hacen sentir placer y nos sentimos contentos de realizar aquello. Ahí se generan endorfinas y nuestro cuerpo mejora nuestro sistema inmunológico. Dicen que las endorfinas son sanadoras, ¿verdad? Son sanadoras, pueden quitar el dolor. Entonces nosotros, cuando nosotros cantamos al Señor, el Señor no se queda con nada, nuestro cuerpo recibe un beneficio, ¿ok? ¿Qué aumenta las endorfinas? Bueno, cantar, escuchar música, ejercicio y pasarla bien, reírse. Cuando usted se ríe, usted termina, cuando tiene un buen tiempo de risa, usted termina con una sensación de bienestar. Eso es porque se produjo en el cuerpo endorfinas, y eso se produce cuando nosotros adoramos al Señor, y tenemos un beneficio físico también, porque el Señor es integral. Entonces fíjense, aquí para culminar este punto, yo les puse una tarea de copiar los nombres o los atributos que le decimos al Señor. Entonces yo copié estos, miren la página que tuve, a lo mejor ustedes me ganaron. Entonces dice: fiel y verdadero, príncipe de paz, protector, proveedor, consolador, salvador, rey de reyes, Señor de los ejércitos, poderoso, grande, perdonador, Dios de amor, justo, bueno, benigno, Señor de señores, misericordioso, santo, maestro, creador, guerrero, defensor, abogado, fuerte, pan de vida, mi sustento, mi herencia, agua de vida. Eres el camino al Padre, invencible, glorioso, eterno, libertador, admirable, sublime, soberano. No hay otro como nuestro Dios, no hay otro como tú, Señor. Autor de vida, omnipresente, omnipotente, santo de Israel, altísimo, milagroso. No hay nadie como tú, digno. Eres el gran yo soy, el que me da descanso, el que hace maravilla. Eres mi amparo y eres el Abba Padre. Si nosotros hacemos esta tarea y la copiamos, y cuando vamos a adorar, tomamos uno de estos nombres y lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuántas veces en tu vida Él ha sido fiel y verdadero? Empiezas a decirle al Señor, y ahí viene la adoración y la exaltación. Entonces, si tenemos una lista grande, tenemos para adorar un buen rato. Amén.
¿Qué les pareció? Así que si le faltó alguno de estos, pues yo se lo doy para copiar, y si ustedes tienen otros, me lo dan a mí. Entonces vamos al otro punto que hacemos en la oración, que es interceder. Esta mañana habló el pastor de interceder, ¿verdad? Que si somos embajadores, pues vamos a interceder por las almas. ¿Qué es interceder? Es pedir, rogar, suplicar. Es hacerse partícipe de la necesidad de otro. Interceder es un acto de amor muy profundo y es el ministerio real de la iglesia en unidad. El Señor nos llamó a ser intercesores. No hay nadie que diga, no, es que yo no tengo el don de la intercesión. Todos somos intercesores, ¿ok? Todos, porque no hay ningún cristiano ni ningún ministerio desligado de la intercesión. Fíjense que vamos a ver qué quita el poder de la intercesión. El poder de la intercesión lo quita el murmurar y el criticar, que es lo contrario de interceder. Porque cuando nosotros, fíjense que hay, cuando yo pongo las láminas, hay dos reinos, ¿verdad? La potestad de las tinieblas y el reino de Dios. En el reino de Dios está la intercesión, pero en la potestad de las tinieblas está el murmurar y criticar. Muchas veces nosotros murmuramos y criticamos y después oramos. Entonces, ¿qué pasa? Que le damos prioridad al enemigo, porque primero murmuramos y no, bueno, eso es para orar, eso es para que oremos, ¿verdad? Entonces ponemos esa excusa y es porque tenemos que saciar ese deseo de comentarios negativos, de chisme, de ese tipo de cosas que están en nosotros, en el ser humano, que uno cae muchas veces en eso y bueno, nos tenemos que arrepentir, ¿verdad? Entonces, si nosotros murmuramos y criticamos, no hay poder ni autoridad en un grupo que murmura. Entonces nosotros debemos irnos más bien por el paso del reino de Dios, que es la intercesión. Y nosotros debemos llegar a la intercesión a dolernos, porque fíjense, si nosotros nos dolemos de lo que nosotros vemos la falla que estamos viendo, entonces vamos a ir al Señor a interceder, porque nuestro corazón se duele. Ya les voy a poner un ejemplo. Nuestro corazón se duele, pero si no hay dolor en el corazón por lo que le está pasando a determinado hermano, entonces vamos a criticar y a murmurar. Primero, vamos a ir primero a murmurar, mira lo que hizo tal hermano y tal esto y lo otro. Entonces, vamos a hacer para el diablo y no para Dios, porque para Dios es la intercesión y para el enemigo es la murmuración y la crítica. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el intercesor entre Dios y los hombres. Fíjense que nosotros tenemos un gran privilegio y un gran ejemplo en la palabra de Dios, que Jesucristo es el intercesor de nosotros entre Dios y los hombres. Y el trabajo de Jesucristo ahorita es estar delante del Padre constantemente, 24/7, como dicen por allí, intercediendo por nosotros, por su iglesia. ¿Sabes qué se Entonces, como es 7/24, es la cosa. Ajá. Entonces Jesucristo está intercediendo por nosotros. El otro privilegio que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos dos intercesores, tenemos dos ejemplos: Jesucristo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo morando en nosotros con gemidos indecibles, como lo dice en Romanos 8:26. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, oramos en lenguas y el Espíritu Santo pues va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Porque muchas veces y me imagino que les habrá pasado que tenemos una situación y yo digo: Señor, ¿qué hago? No sé cómo hacer. Puedo resolver en mi carne, pero mejor oro. Entonces allí el Espíritu Santo intercede por mí
con gemidos indecibles delante del Señor para resolver esta situación o para que venga la revelación correcta a nosotros. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de oración intercesora. Fíjense que son oraciones que nosotros debemos copiarlas para memorizarlas y aprenderlas. ¿Cómo debemos interceder? Vamos a leer aquí en Colosenses 1, del 9 al 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy que se dijo, que me pareció algo muy bueno, que íbamos a orar un mes por cada familia de la iglesia. Nosotros podemos orar con este texto, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pero las personas que están un poquito distantes de las familias por las que vamos a orar, no sabemos cómo orar. Entonces vamos a orar, ¿verdad?, pidiendo que el conocimiento de la voluntad del Señor para esa persona o para esa familia, y que crezcan en el conocimiento de Dios. Si nosotros memorizamos este texto y oramos así, estamos orando conforme a la palabra de Dios, estamos intercediendo al Señor. En 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 2 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla el todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros estamos orando para que se cumpla el propósito. Cuando vamos a orar por la familia que le tocó el privilegio de que toda la iglesia va a orar por esa familia, vamos a orar que el Señor cumpla su propósito, ¿verdad? Que crezcan en el conocimiento de Dios, que no nos cansemos de orar para que ellos hagan la voluntad de Dios, porque es la oración que hacía Pablo por los colosenses y por los tesalonicenses. Nosotros podemos usar la palabra para orar por líderes de la iglesia, por el país, por amigos inconversos, ¿verdad? Porque así estamos orando en la perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos que buscar la oración en la perfecta voluntad de Dios, en la intercesión. Porque, como dije antes, es el ministerio real de la iglesia en unidad. Una iglesia que intercede en un mismo sentir, en unión, vamos a ver victoria. Amén. ¿Y cómo está una iglesia en un mismo sentir y en unión y están juntos? Porque ahorita estamos juntos, pero tenemos que estar en unidad y en un mismo sentir. Entonces, ¿cómo sabemos cuando nosotros estamos bajo sujeción y cuando nos perdonamos unos a otros y no guardamos rencor? Estamos en unidad y en un mismo sentir. Entonces, estas oraciones, como las que hizo Pablo en Colosenses, en Tesalonicenses, pues el Señor las va a hacer realidad inmediatamente, porque lo que trae el poder a la oración es la unidad en un mismo sentir. ¿Okay? En un mismo sentir es que empezamos a pasarle cobita del arrepentimiento y el perdón en nuestro corazón. Hay otra oración en Efesios 3, del 14 al 19. La tengo aquí. No la copié en el estudio, pero la tengo aquí. Efesios 3, 14 a 19. Recuerden que la Biblia nos enseña todo, ¿verdad? Y nos enseña cómo orar, cómo adorar, cómo interceder, que es lo que estamos viendo. 3, 14 al 19. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido en el poder, en el hombre interior por su espíritu. Aquí ya estamos pidiendo sanidad. ¿Okay? Si nosotros usamos este texto para orar por la familia que corresponde este mes, entonces estamos pidiendo sanidad.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Cristo habite plenamente. Amén. Por la fe en el corazón de cada uno de los miembros de esta familia. Amén. A fin de que arraigados y cimentados en amor, fíjense, si nosotros tomamos cuenta de estas palabras, vamos a orar en la perfecta voluntad de Dios para en esta tarea que nos toca con la familia, ¿no? Amén. Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esta parte de la palabra se confirma en lo que se ministró hoy en la adoración. El amor del Padre, o sea, es importante para que nosotros haya un cambio en nuestras vidas, recibir el amor del Padre y estar abierto a eso. Yo recuerdo que la primera vez que yo recibí el amor del Padre, para mí eso fue un cambio total. En ese tiempo estaba muy recién convertida, y es importante que oremos, que las personas de las familias que vamos a orar o por los que intercedamos sientan el amor de Dios. Y una de las oportunidades que nosotros tenemos para que las personas sientan el amor de Dios es cuando oramos por ellos y vamos a poner un inconverso que llega a nuestra casa o nos llama, entonces vamos a orar. Entonces en esa oración el Espíritu Santo va a derramar su amor, porque es importante. Por eso dicen, oye, tú sí oras bonito, me sentí bien, me sentí bonito cuando tú orabas. Ese es el amor de Dios, pero ellos no lo saben, no lo conocen, no lo saben distinguir. Entonces fíjense, y de conocerle el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, porque no es impartir conocimiento, sino el amor de Dios y la ternura de Dios. Y entonces dice, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esto es lo que debemos buscar en la intercesión, que cada uno de nosotros seamos llenos en la plenitud de Dios y de las personas que oramos, nuestra familia, nuestros vecinos, ¿ok? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando intercedemos con la palabra, nos vamos a sorprender que Dios va a hacer más, ¿verdad? Va a ser más. Y fíjense que yo tengo un testimonio reciente de la familia que vive al lado, que la muchachita vino a la iglesia, ¿no? Ella, hace muchos años, el Señor me mostró un sueño con la mamá, pero años como 10, 12 años, un sueño con la mamá, y entonces yo a raíz de eso le escribí, le prediqué y le regalé un Nuevo Testamento, pero no pasó más nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya en este tiempo, ahora, toda la familia ya recibió a Cristo. Bueno, la niña, su hermana, su mamá y su abuela también está asistiendo a la iglesia donde el Señor las llevó. Entonces Dios va a hacer, intercedemos por uno y Dios va a hacer que nos vamos a sorprender de lo que Él va a hacer por los demás. ¿Ok? Entonces la intercesión es vital para la conversión de las almas. Si no intercedemos, no va a haber fruto en nuestras vidas, en la función que nosotros tenemos como embajadores de Cristo. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Amén, amén. Ya esta mañana nos comprometimos, nos dieron nuestro, ¿cómo se llama? Título. Nuestro título. Nos pusieron la plaquita. Ajá, nos pusieron la plaquita, ok. Fíjense que Pablo aquí pide fortaleza, pide sanidad interior, que sean arraigados y cimentados en amor para que conozcan la grandeza de Cristo. Las oraciones tienen que estar centradas en el fruto espiritual que queremos ver y que la palabra dice que debemos ver en las personas. Fíjense que Pablo en las oraciones intercesoras, él no pide, y el mismo Jesucristo en Juan 17, él no pide, ay Señor, que dale el carro que necesita, que proveele la comida, que el trabajo. No pide por lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás, las añadiduras vendrán después.
Entonces Pablo no pide que le dé bendiciones económicas, que los proteja de peligro, no, él simplemente pidió la bendición espiritual porque saben que todo lo demás viene por añadidura. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a pedir las añadiduras, dale el trabajo, Señor, pero resulta que el trabajo no lo tiene porque hay algo que Dios quiere sanar. Entonces a lo mejor Dios concede el trabajo, pero la persona no sanó lo que debía sanar, o no fue a los pies de Cristo como el Señor quería que fuera, para ser restaurado en esa área y que no vaya a tener tropiezos después. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Yo cuando tengo media hora le hago levantar la mano. Ajá. ¿Por qué Dios, siendo soberano, depende de nuestra oración intercesora? ¿Verdad? Uno dice, bueno, pero si Dios lo sabe todo, ¿por qué tenemos nosotros que interceder? ¿Verdad? Porque dice la Biblia que Él lo sabe todo. Entonces la respuesta pues está en la palabra. Porque Dios, el Señor, le entregó la tierra al hombre, a Adán y Eva, ¿verdad que sí? Le dijo que la sojuzgara, que la gobernara, que hiciera, o sea, era de él. Adán se la entregó al enemigo cuando desobedeció, como dice mi nieta. Entonces, cuando desobedeció, entonces la entregó al enemigo. Y el Señor, en su plan amoroso de restauración, el Padre ya tenía un plan restaurador de enviar a Jesucristo, ¿verdad?, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para rescatar a nosotros, para rescatarnos a nosotros y que rescatemos el gobierno de la tierra. Nosotros vamos a gobernar todo lo que el Señor nos ponga en nuestro alrededor, y por eso nosotros debemos interceder. Si nosotros somos los que tenemos el poder en nuestras manos de bajar lo del cielo a la tierra, y por eso el Padre nuestro dice, venga, ¿qué dice? Venga tu reino a la tierra. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer venir el poder de Dios a la tierra. Más nadie. Porque el Señor Jesucristo nos entregó en nuestras manos, le entregó a la iglesia ese poder. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, no va a suceder nada en nuestro entorno si nosotros no intercedemos. Y ojalá el Espíritu Santo ponga en todos nosotros una pasión y una carga de intercesión. La semana pasada, en el ayuno, Aleida oró, estaba orando, ¿no? Y yo dije, wow, Espíritu Santo, lo que está orando. Ella oró, que yo no sé si los que estaban en el ayuno recuerdan, que ella decía, Señor, a veces tú nos llamas a interceder y te decimos, espérate un momentico, Señor, ya voy a ir a esta carga, porque sentimos la carga de intercesión, que ya más adelante vamos a ver cómo es esa carga, que Dios la va a poner, la va a renovar, mejor dicho, la va a renovar. Entonces dice ella, y después se pasa la cosa y como que se nos olvida. Y da la casualidad que me había pasado a mí en la semana. Cuando ella oró así, exactamente a mí me había pasado. Me puso el Señor una carga de intercesión que me pone un deseo de ir a orar, y cuando yo me voy a orar es cuando el Señor me dice por quién, y que voy a orar y por quién voy a interceder. Pero dije, ay, espérate que voy a limpiar esto, Señor, yo limpio esto y ya me voy para mi cuarto. No, el Señor quería que lo hiciera allí, limpiando las mesas. Y cuando ella ora así, ay, me arrepentí, le dije, Señor, perdona. Porque después, como al rato, no sé, o al otro día, yo, Señor, tú me pusiste una carga de intercesión y se me diluyó. ¿Ves? Se me diluyó. Sí, se pasó. Entonces, no, si te lo pones y estás limpiando, hazlo allí, porque para eso tenemos las lenguas y para eso somos templos del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, Señor, te pido perdón porque eso me pasó. Yo sabía que me había pasado y dije, oye, Señor, no lo hice. Yo quiero ser tu intercesora. Yo quiero que tú me uses, que tú uses mi corazón con tus cargas, ¿verdad? Pero que no lo dejemos pasar porque espérate que ya voy para el cuarto. No, hágalo ahí. Que fue lo que a mí me pasó, y dije, espérate que ya voy, déjame terminar el video. No, tenía que hacerlo ahí, ¿ves? Entonces es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Porque Jesucristo, a través de la cruz, le da el rescate del gobierno de la tierra a la iglesia. Somos nosotros. No va a suceder nada si nosotros no intercedemos. No va a suceder nada si nosotros no perdonamos. ¿Ok? No usamos el perdón, el arrepentimiento y la intercesión. La oración intercesora es otro ejemplo de la oración con propósito divino. Eso se los voy a poner de tarea, que es Juan 17, porque es larga. Mañana, recuerden que yo les he dicho en otras oportunidades que uno el lunes, el devocional que hace debe ser de lo que se habló el domingo, para fijar, ¿verdad?, la instrucción. Entonces mañana léanse la oración intercesora y mediten en eso para que vean lo que el Señor pide allí. Y dice, en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que es lo que tenemos que pedir por las personas Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, y el versículo que van a leer de tarea es el Juan 17 completo, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Eso lo dice en el versículo 3. Entonces, ¿qué debemos pedir? Si el Señor Jesucristo pedía eso para nosotros, entonces nosotros debemos pedir eso en la intercesión, que conozcan al Padre, ¿verdad? Y a Jesucristo a quien has enviado. Le presentamos a Jesucristo, que es el puente hacia el Padre, y ¿qué es lo que vamos a presentar? La reconciliación, como se dijo esta mañana en el mensaje, la reconciliación del hombre con Dios a través de Jesucristo. Somos embajadores de esto. Y hablarles de la palabra. Aunque usted le diga a la persona un texto bíblico, hable con la palabra, porque la palabra queda y llega. Después vendrá un tiempo que usted le puede contar testimonio, pero el primer contacto debe ser con la palabra. Por eso cuando vimos la lectura de la Biblia, que vimos el estudio, debemos memorizar la palabra, ¿ok? Por lo que vas a predicar. Si tienes en la escuela dominical los niños, vas a interceder por los niños. Entonces la intercesión no está desligada de ningún ministerio. El intercesor debe ser un adorador, ¿verdad? Y todo adorador se convierte en un intercesor. Amén. ¿Okay? Porque el intercesor ¿por qué debe ser un adorador? Porque en la presencia de Dios es donde recibimos por qué vamos a interceder. ¿Okay? Y es posible que usted llegó a los pies de Cristo porque alguien oró por usted. Por mí oraron. Y yo ni sabía que existía el Evangelio ni nada de eso. Y oraron por mí, una recién convertida, y aquí estoy. Entonces es importante nosotros interceder, aunque sea una vez a la semana, con estas oraciones bíblicas, por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros oramos y decimos, intercedemos, Señor, salva las almas, pero vamos a ser más específicos. Yo esta mañana meditaba o ayer, yo le decía, Señor, yo creo que debemos ser más específicos, porque a veces decimos, Señor, que las almas se conviertan en Venezuela, salva las almas. No, vamos a orar por la conserje del edificio donde vivimos, vamos a orar por el vecino que tengo adelante, que tengo al lado, al norte, al sureste y oeste, y nos dedicamos a esas personas, a abonar ese terreno allí, porque no vamos a estar diciendo salva las almas, Señor, porque las almas entonces no las discipulo yo. Entonces vamos a orar por los que tenemos cerca, por los que tenemos en nuestro entorno, aunque sean 2, 3 personas, 4 personas, vamos a interceder por salvación, para que conozcan a Jesucristo, al quien el Padre ha enviado, y conozcan al Padre y el amor del Padre. Amén. Fíjense que cuando nosotros intercedemos por alguien, esto es lo que sucede en la vida práctica, ¿no? Cuando nosotros intercedemos por alguien, fluye el amor de Dios de una manera recíproca. Amén. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes están orando por una persona y aquella persona las busca, ¿verdad? Las busca, ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces es por eso, porque el amor de Dios es recíproco. Usted empieza a interceder, entonces, no, pero es que yo a quién le predico, si la gente no me busca, o sea, la gente no me oye, usted no está intercediendo.
interceda y te van a buscar. No importa que no te traten, no importa que estén lejos, no importa que sean vecinos que apenas buenos días, no, intercedamos. De hoy en adelante vamos a interceder por los que viven detrás, adelante, al este y al oeste de nuestro hogar. Solo eso nada más. Y veremos los resultados, amén. Porque este país va a cambiar si nosotros intercedemos, evangelizamos y discipulamos. ¿Para qué voy a orar? Pues no digo que no sea bueno, ¿verdad? Porque hay gente que tiene carga de orar por otros países, por la China, por los musulmanes y todo eso. Pero a mí me interesa servir. Entonces, si yo oro por los de mi comunidad, ahí voy a servir. Amén. Ok. El perdón el perdón y la intercesión en el evangelismo, ¿verdad? Vamos a ver este punto ahora. Para orar nosotros por un inconverso, este es otro tip que les voy a dar para orar por el inconverso, debemos haber perdonado, ¿verdad?, todo lo que vemos en ellos, porque nosotros como humanos somos muy propensos a hacer juicios tácitos en nuestro corazón. Entonces vamos a perdonar primero, así como habló José Israel esta mañana, ¿verdad?, del juzgar. Entonces primero, los inconversos vamos a perdonarlos por todas las cosas que nosotros le vemos a esas personas que están alrededor de nuestro hogar. Vemos que fuman, que son rebeldes, que son altivos, que son orgullosos. Vamos a perdonarlos y arrepentirnos de todo juicio hacia ellos. Por eso es que el perdón va junto con el arrepentimiento, porque cuando nosotros perdonamos tenemos que arrepentirnos del juicio que hacemos a esa persona, porque es necesario, porque nosotros no estamos en ese punto. Entonces, oye, pero es que mira, él es un alcohólico. No, cuando nos arrepentimos, entonces la misericordia va a venir a nuestro corazón, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Están aquí todavía. Ok, les voy a decir, estamos hablando de interceder por los inconversos. Esto es una listica que el Señor me dio a mí no hace mucho. Entonces, para orar por las personas, una listica bíblica. Yo voy a ir despacito para que ustedes vayan copiando las citas bíblicas donde aparecen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar primero, arrepentirnos, ¿verdad?, de todo juicio y atar todo lo que vemos en esa persona. Vamos a atarlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abonar ese terreno con la oración y la intercesión. Entonces, ¿qué vamos a atar? Vamos a atar ceguera espiritual en esas personas. Y vamos a hacerlo como tarea, aunque sea una vez a la semana, porque sé que estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas, pero vamos a hacerlo aunque sea una vez a la semana con nuestros vecinos, ¿verdad? Vamos a una solita vez con esta listica y vamos a ver resultados. A ver, vale. A ver, sí, yo también lo voy a hacer con esta listica, que de paso la tengo copiada aquí en mi Biblia, ¿no? Y la oré con una vecina que tengo, ¿no? Yo le dije, mira, Señor, esto. Y yo la espero y la voy a ver aquí, hermano. La voy a ver y le voy a decir, esta era. Amén. Ajá. Ceguera, vamos a atar ceguera espiritual. Vamos a atar todo entendimiento embotado. Esto está en 2 de Corintios 3:14. Vamos a atar y quebrantar todo velo en su corazón. Todo velo en su corazón. Esto está, voy a ir despacito para que lo copien, en 2 de Corintios 2:15, que dice que todavía un velo permanece en su corazón. Entonces hay que rasgar en intercesión ese velo del inconverso, de los que viven detrás de nosotros, al lado y al otro lado, ¿ok? Tenemos que atar y perdonar, por supuesto, toda dureza de corazón, que está en Efesios 4:18, ¿ok? Atar todo entendimiento cegado. El inconverso, ¿se acuerdan que dijimos el otro día que tienen el entendimiento cegado? El entendimiento cegado, y por eso hay que hacer el esfuerzo de que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador para que el velo se quite. Entonces, entendimiento cegado está en 2 de Corintios 4:4, ¿ok? También
debemos atar toda conciencia cauterizada. Sé que lo dice, pero no tengo la cita, no lo he conseguido. Cuando ustedes lo consigan, pues me dicen, ¿no? Y derribar fortalezas, argumentos contra el conocimiento de Dios que se levante en el corazón y la mente de esa persona. Eso está en 2 Corintios 10:5. Repito, derribar fortalezas y argumentos contra el conocimiento de Dios que está en esa persona. ¿Amén? Llevar cautivo todo pensamiento de esa persona a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Y otra cosa que debemos pedir en la intercesión por el inconverso, la tarea que tenemos todos, ¿verdad? Despertar el espíritu. Recuerden que el espíritu está dormido por otra filosofía, por otras religiones y tienen un espíritu dormido. Eso está en Esdras 1:1. Porque cuando despierta su espíritu, entonces ellos vienen a adorar y servir al Dios vivo. También debemos pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Okay? Señor, llénalos del conocimiento de su voluntad. Posiblemente vamos a estar una semana, 2 meses haciendo esto, pero cuando oramos con la palabra, el Señor no se hace esperar, o sea, vamos a ver fruto. También otro punto que debemos pedir en la intercesión es que el Señor abra su corazón, como pasó en Hechos 16:14, que esta mujer era una mujer muy, creo que rica, en Lidia, y ella era una adoradora. Y entonces dice que cuando Pablo hablaba, el Señor abrió su corazón. ¿Para qué? Para que tuviera revelación. Entonces, por el inconverso, nosotros debemos pedirle que abra su corazón para que la revelación de la palabra llegue a su corazón. ¿Okay? Recuerden que ahorita estamos en un punto donde vemos demasiado pecado, ¿verdad que sí? Donde vemos tantas cosas horrorosas, pero ¿sabes qué? Tenemos una noticia tremenda, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda. Amén. Entonces confiemos en esa segunda parte, sobreabunda la gracia. Entonces, que quite el velo de sus ojos para que conozcan a Cristo. ¿Ok? Quite el velo de sus ojos para que conozcan a Cristo. Lucas 24:16. Que abra el entendimiento. Fíjense que en Lucas 24:45, cuando el camino de Emaús, Jesucristo iba con ellos hablándole y él le decía, los apóstoles que iban en el camino le decían, bueno, pero tú eres el único que no sabe qué es lo que pasó en Jerusalén, que pasó esto, y empezaron a contarle, porque ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra y que nos lleva a toda verdad, y por eso fue necesario que Jesucristo se fuera, porque Jesucristo hizo su parte cuando murió y resucitó por nosotros, pero es necesario el Espíritu Santo. Amén. 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 Ok. Entonces, que les abra su entendimiento. Entonces dice en Lucas 24:45 que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. ¿Ok? Entonces, también que alumbres los ojos del entendimiento, lo dice en Efesios 1:18. Y que atamos todo entendimiento entenebrecido. Esto lo dice en Efesios 4:18. ¿Ok? Atamos todo eso, ese entendimiento entenebrecido. Si nosotros nos ponemos a ver todo lo que hemos copiado, ¿verdad? Entonces vemos que las personas inconversas están bloqueadas, pero está en nosotros. El Señor nos ha dado el poder y la autoridad para desbloquear estas personas con todas estas citas que nosotros tenemos aquí, perdonando, arrepintiéndonos y atando todo esto que ellos tienen. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Ok.
Entonces, para nosotros interceder por los inconversos, debemos llegar a la misericordia y la compasión. Nosotros debemos ponernos en los zapatos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, lo explicamos cuando dimos el estudio del perdón, es entender por qué la persona es así. Cuando nosotros entendemos, entonces no juzgamos. No juzgamos, por ejemplo, decimos, es que esa muchacha es muy antipática, horrible. A mí no me provoca estar con ella porque es muy antipática. Ahí estoy juzgando. Pero si yo soy cristiana y tengo una comunión con el Espíritu Santo y conozco, ¿verdad?, lo que dice la palabra, tengo el entendimiento de lo que es la sanidad, entonces voy a entender que esa muchacha es antipática por algo que le pasó en su vida. Entonces voy a tener misericordia, y cuando yo tengo misericordia, mi intercesión va a llegar a la presencia de Dios. ¿Me expliqué? Amén. ¿Ok? Entonces necesitamos, para los inconversos, tener misericordia y compasión por ellos, para que nuestra intercesión pueda llegar. Esteban, fíjense que Esteban perdonó a Saulo de Tarso, y esta intercesión dio un fruto de conversión genuina, ¿verdad? Y fue por misericordia, porque Esteban dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo también lo hizo, tuvo misericordia y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted a una persona le ofende, le hace daño, y usted dice, oye, yo he visto y decía, oye, esta persona no sabe lo que está haciendo, o no sabe con quién se está metiendo, porque yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Entonces, estoy teniendo misericordia, pobrecito, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Yo he tenido que orar muchas veces así, amén, incluso hasta por mis hijos. Y yo digo, Señor, no le tomes en cuenta, amén, ese pecado, amén, no se lo tomes en cuenta, ¿ok? Porque tengo compasión y misericordia, porque estoy entendiendo que ellos tienen una ignorancia que les hace daño. Ajá. Entonces, fíjense, el Señor nos puede animar a interceder por alguien, por un sueño o un sentir. Muchas veces hemos tenido sueños con personas y lo dejamos pasar, y el Señor lo que quiere es que intercedamos. Debemos ser obedientes para que el Señor nos pueda usar nuestro corazón para poner esa carga de intercesión que les dije al principio. ¿Qué es la carga de intercesión? Es como un pesar, un sentir que usted está gozoso, usted está normal, está atento, tiene paz, y de repente le cae como una carga en el corazón. ¿Les ha pasado? Sí. Ajá. Le cae como, ay, ¿qué pasa, Señor? Pero usted estaba bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar en lengua para ver qué el Señor nos dice. Les voy a contar un testimonio que a mí me pasó, y a lo mejor se ríen, ¿no? Entonces, una mañana estaba yo en mi cocina y de repente me cayó en el corazón una carga de intercesión por Michelle. Pero una cosa tan fuerte que yo, imagínense, fue tan fuerte que yo lo que pensé, dije, Señor, ¿será que ella tiene algo contra mí? Por eso le dije que se iban a reír. Y yo seguí orando y orando en lengua porque no sabía, y orando y orando y orando y orando. Pasé toda la mañana orando en lengua porque la carga no se me quitaba. Y era algo que yo sentía, ¿no? Entonces, lo que se me vino a la mente, para que tenga una idea de lo que es la carga, que yo tenía como un susto y decía, Señor, ¿será que ella tiene algo contra mí? Yo, ay, Señor. Y yo la perdono y seguí orando y orando en lengua, orando en lengua. Entonces después ella me llama en la tarde. Y me llama. Y entonces yo digo, ay, me llamó. No es como que no. Me llamó, entonces yo atenta para ver qué es lo que me decía. Era para contarme lo que había pasado en la mañana. Tú no sabes, Mirta, que tuve esto y esto y esto y esto y esto, y me empezó a contar todo, pero tuve una victoria muy grande, muy grande. Y yo dije, wow, era eso. Y tan es así que la victoria está aquí en la iglesia. Amén. Entonces, y me dijo, no, tuve una victoria muy grande. Y entonces yo dije, ah, Señor, entonces quiere decir que esto era lo que el Señor me había puesto. Entonces, les doy la idea con este testimonio para que cuando cambie, por eso es que es importante nosotros ser libres de temor, de angustia, de preocupaciones, porque cuando el Espíritu Santo ponga la carga, usted sabe que es Él, ¿verdad?
No es que tiene un miedo, ay, ¿será que viene la policía? O algo así, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa disposición en el corazón para tener esa carga de intercesión para el Señor. El Señor nos necesita, hermano, de verdad, nos necesita. Entonces, como eso no interfiere con nuestras actividades, ¿verdad que no? Entonces vamos a tener el corazón dispuesto. Usted puede ir manejando y puede ir orando en lengua, intercediendo por lo que el Señor le diga y por lo que el Señor le ponga, ¿no? Entonces fíjense, cuando nosotros intercedemos por las personas, aquí tengo una ilustración del evangelismo, la lista que le di de lo que teníamos que perdonar y atar, ¿no? Entonces, aquí tengo una ilustración. Cuando nosotros compramos un terreno con propósito de cultivarlo, nosotros no sembramos la semilla de una vez en ese terreno, sino que nosotros empezamos a limpiarlo, a ararlo, a quitarle las piedras, los parásitos, para que la semilla caiga en buena tierra. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestros vecinos. Amén. Nosotros vamos a quitarle los parásitos con esta lista que le di anteriormente. ¿La recuerdan? No se la olvidó, ¿verdad? La que me dijeron que iban a copiar y que me pararon un poquito. Ajá, después en el tiempo que tenemos de preguntas y respuestas, yo se las repito, las que no copiaron, ¿ok? Entonces vamos a quitar los parásitos, las piedras de ese terreno y vamos a ararlo en la intercesión para cuando nosotros lancemos la semilla, caiga en buena tierra. Amén. Porque si usted tira una semilla en un terreno duro, ¿qué le pasa a la semilla? Rebota y no va a dar fruto. Se muere. Exacto. Entonces esta es nuestra labor desde hoy en adelante con nuestros vecinos. Vamos a orar por nuestros vecinos una vez a la semana, porque no queremos cargarnos, porque todos estamos muy ocupados, pero una vez a la semana con esta listica, pégala en un sitio visible y mientras usted está fregando, usted está orando por esa listica, ¿ok? La oración intercesora, ¿verdad?, prepara el corazón de las personas para que la semilla de la palabra caiga en buena tierra, como le dije. En Mateo 16, 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se dan cuenta de lo que yo les dije? Que el Señor le entregó este poder a la iglesia, y pasa algo porque la iglesia ora. Si no pasa nada es porque la iglesia no intercede, no toma su autoridad, como dice la palabra. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atada en los cielos. Cuando oremos por esta listica que yo les acabo de dar, vamos a tener la fe de que eso va a ser cumplida, porque el Señor nos lo dio en su palabra. Y yo creo que rápido vamos a ver resultados de eso. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Ajá. A veces los cristianos pierden tiempo esperando un gran ministerio, pero no se dan cuenta que la intercesión es un ministerio grande, pero que no se ve, ¿verdad? La gente siempre quiere los púlpitos o el micrófono o ser maestro, pero la intercesión es un ministerio muy, muy grande, que el Señor lo valora muchísimo. Un intercesor es valiosísimo, es una piedra preciosa para el reino de los cielos y para el Señor. Entonces todos queremos ser esas piedras preciosas. Amén. Todos debemos ser intercesores, y esta semana tenemos esa tarea, ¿ok? El primero que tiene ese ministerio es el Señor. Amén. Y el Espíritu Santo que intercede por nosotros, ¿no? Entonces les hago una pregunta y no me la contesten. ¿Ha intercedido hoy o esta semana por alguien que no sea de su familia? No me la contesten. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos a yo, mi problema, mi trabajo, mi esto, mis hijos, mi no sé qué, y muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos en el entorno. Entonces, si nosotros nos ocupamos de las situaciones, las cargas que el Señor nos pone, Él va a llevarlas de nosotros. Amén. Amén. Así es. Ok. Entonces, nuestras oraciones deben estar centradas en los intereses del reino, y Dios se encargará
de nuestras necesidades. O sea, si yo me intereso por interceder, mira Señor, nos vamos a comprometer para interceder por los vecinos. Si vivo en un edificio, por la conserje y los que viven en mi piso. Y si vivo en una calle, los que están cerquita de mí. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacer algo por el reino de Dios? No decir, como dije anteriormente, Señor, convierte a las almas. No, porque nos vamos a gozar, porque cuando veamos que esas personas nos buscan, entonces nos vamos a animar, porque el servicio a Dios nos anima y nos entusiasma. En cambio, si se convierte un chino o un musulmán, pues yo no lo veo. Es bueno, ¿verdad?, orar por eso, pero no me anima en el servicio. ¿Me explico? No vayan a decir que estoy diciendo algo que no es, ¿verdad, hermano? Ok, entonces, somos responsables de lo que sucede en nuestro entorno, ¿verdad? No debemos pedir solamente por nosotros mismos, sino por lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y la intercesión es una manera de dar y servir a Cristo Jesús. Es una manera, es un servicio muy grande, hermano. Y yo, después que me pasó esto que les estaba contando, que Aleida oró en el ayuno que a mí me había pasado en esa semana, yo le dije, Señor, perdóname por eso, Señor, pero quiero deleitarme en ser tu intercesora. Ya no voy a perder más esos momentos en que tú estás apurado, porque el Señor pasó y seguro que se lo puso a otro que estaba abierto, pero yo quería esperar terminar la cocina para irlo a hacer de manera ritual, arrodillada en mi cuarto. No, el Señor quiere que lo hiciera en ese momento, en ese instante. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es necesario que nosotros intercedamos por los que sirven, hermano. Que nosotros oremos todos los días por los pastores, los ministros, los adoradores, los evangelistas, los maestros, en vez de criticar y murmurar sus fallas, ¿verdad? Muchas veces los que están en eminencia, pues cometen sus errores, así como predicó José en el primer tiempo, ¿no? Cometen sus errores, pero no estamos llamados a ver sus errores, de esos que están en eminencia, que cantan o que tienen iglesias, etc. No estamos llamados a eso. ¿Sabe? Nosotros nos tenemos que doler cuando un hijo de Dios de esos, ¿verdad?, que como está públicamente visible, comete un error, entonces nosotros no somos portavoces para divulgarlo. Es como que, vamos a poner el caso de Nancy, que sea una adoradora, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecida de Dios por su ministerio, porque me eleva de una manera preciosa a la presencia de Dios con su canto. Pero resulta que ella un día tiene un éxito, que Dios la levanta y la pone en una tarima, la pone públicamente, y bueno, ella es humana y comete un error, ¿verdad? Pero ese error lamentablemente fue público, ¿verdad? Pero yo, si soy cristiana, yo tengo que dolerme por el error de mi hermana y no lo divulgo, no digo nada, sino que no me pongo del lado del enemigo, sino del lado de Dios. Señor, ¿qué le pasó a mi hermana Nancy? Bendícela, Señor, porque yo sé que todos estamos buscando a Dios, pero todos somos humanos. Y a lo mejor yo no fallo en unas cosas, pero en otras sí falla, como dijo José esta mañana en su mensaje, que tenemos que vernos en un espejo. Porque ¿por qué yo critico a alguien? Porque yo no fallo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay orgullo, ¿verdad? Si yo llego y critico a alguien que no sabe cocinar, ay, pero es que esa nuera mía no sabe ni cocinar, y hace unas papas todas sancochadas. ¿Por qué? ¿Qué está funcionando a mí? El orgullo en mí, porque yo sí sé. Todo lo que nosotros criticamos es porque nos sentimos superior a esa persona. Entonces, por eso es que la crítica es tan infernal. Y caemos, hermano. Caemos. No hay nadie que tire la primera piedra. Pero gracias a Dios, para eso tenemos el arrepentimiento. Entonces, más bien, me duelo y no soy portavoz de la falla de ese pastor, de ese ministro, de ese maestro, sino que si yo intercedo a Dios, no le estoy dando la entrada al enemigo, diciendo, mira, él hizo esto, pero eso es para orar, yo después voy a orar. ¿Okay? Que Dios los bendiga. Terminamos este punto y continuamos la semana que viene. Amén.
corazón.